El día de hoy queremos hablarles sobre el cine independiente en Estados Unidos de los años 80. La década de 1980 está marcada por la tensión que desencadenó el desenlace de la Guerra Fría. En 1980 empiezan a aparecer los primeros teléfonos móviles con tarjeta, asesinan a John Lennon e Irak invade a Irán. El presidente de Estados Unidos de ese entonces, Ronald Reagan, sufre un intento de asesinato y se comercializa el primer ordenador personal de IBM PC. En 1982 tiene lugar la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido y el disco de Michael Jackson, Thriller, se convirtió en el más vendido de la historia. 1989 es un hito histórico porque es la caída del muro de Berlín y el declive de la Unión Soviética. Podríamos mencionar muchos más, pero nos quedamos acá hablando de todos los acontecimientos políticos, sociales, científicos y socioculturales de la época. Ahora sí, hablemos del cine independiente. Este se caracteriza por tratar temas de énfasis social, alejándose de la cartelera comercial habitual. Su interés se basa en temas de problemáticas sociales como el racismo, la política, la homosexualidad, infidelidades, entre otros, queriendo presentar la realidad tal como es, valiéndose del cine poético. Aquí se le da especial atención a los personajes y a la historia que se quiere contar. Deja de lado la narración clásica, la cual es presentación, nudo y desenlace, y utiliza la narración abierta, cuyo final es decisión del receptor y desaparece la idea de espacio y tiempo. La parte estética de este tipo de cine se centra en crear una ambientación más íntima, dándole importancia al toque artístico, tratando de recrear lo mejor posible la realidad. La utilización de claroscuros es muy representativa de esta época junto con los contrastes muy marcados. En cuanto al maquillaje, predomina el efecto natural, solo resaltando las facciones. Algunas de sus características visuales que tiene es la saturación de colores, la forma artesanal de representar algunos aspectos, además son poco convencionales. Este tipo de películas utiliza mucho los planos generales y planos cerrados para generar en el receptor diferentes emociones. En esta época, en el cine independiente se empezaron a implementar mucho los efectos especiales, la digitalización para la postproducción, lo que llevó a montajes visuales y sonoros, especialmente porque se empezaron a realizar películas de ficción y acción que lo requerían, como El Despertar del Diablo 2 de 1987 y Robocop. Muchas personas también consideran que la película The Return of the Circus 7, realizada por John Sayles en 1980, inició el movimiento moderno de cine independiente. Otro de los directores de la época es David Lynch, con su película El Hombre Elefante de 1980 y Con Terciopelo Azul, realizada en 1986, que mezcla elementos de terror psicológico con el cine negro. Fue una película rechazada por muchos estudios debido a su contenido sexual y violento. Para darles un mejor ejemplo de este tipo de cine, vamos a hablar de la película Sangre Fácil o Blood Simple, que obtuvo en 1985 Sundance, Gran Premio del Jurado, y en el mismo año en los premios Independent Spirit, Mejor Director y Actor. I don't know what you're talking about. Esta es una película realizada en Texas. Abby, una joven casada y muy seductora, cae en brazos de Ray, uno de los empleados de su marido Julián, el cual, al enterarse por un detective privado de la infidelidad de su mujer y obsesionado por la traición, se decide a preparar el asesinato de ambos, lo cual tiene un desenlace poco esperado por él. Aquí vamos a analizar un poco algunas escenas de la película. Vamos a evidenciar aquí un poco la naturaleza de la narrativa de la época, y en esta escena donde el esposo de Abby aparece en la habitación y comienza a sangrar mucho, resulta que era un sueño que Abby estaba teniendo, y esto hace parte de una característica surrealista que hace referencia a la narrativa no lineal de esta época del cine independiente en los Estados Unidos. Otra de las escenas con este tipo de narrativas es cuando Abby está esperando que el detective salga del baño y muestran a Ray muerto en el piso del apartamento. Aquí se evidencia una muestra de la realidad que son los asesinatos de la época efectuados por personas contratadas como consecuencia de infidelidades. También les presentamos unas características estéticas de la película.
En esta escena en la que el detective está esperando fuera del carro a Marty, mientras fuma y lo acompaña una joven, se evidencia la utilización de vestuario clásico de la época, la ubicación en la que se encuentran, que es el estado de Texas, y el auto característico. Otra sería la escena en la que están en el bar, el detective y Marty. Se evidencian varios letreros de neón en el bar que reflejan mucho la esencia de los 80 en estos sitios, demostrando una ambientación enfocada en recrear la realidad. También la utilización de claroscuros. Para ahondar un poco más en las características técnicas, te presentamos esta escena donde Abby está en la oficina de Marty y luego aparece en su cama. Muestra un montaje utilizado para mostrar el avance en el tiempo. Y por último, está la escena en la que el detective privado está sacando el arma del bolso de Abby para disponerse a matarlos y escucha un ruido pensando que aparecerá alguien y él se asusta. Aquí está un movimiento característico, zoom in en su rostro, y este es uno de los aspectos principales que se usan en los movimientos en las películas de suspenso y terror características de esta época. Y esto es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido.